Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos. Seguimos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián, edición número 71, en colaboración con la radio internacional Fred Film Radio. Y en esta serie de entrevistas en las que estamos repasando lo mejor de cada casa, el who is who de la industria nacional e internacional, no podía faltar Isabel Coixet con Un amor, no podía faltar Laia Costa con Un amor, que hoy enseñan a la prensa su película que compite por la Concha de Oro y mañana tendrán rueda de prensa, así que como que casi se inauguran con Quinótico. Isabel, Laia, ¿cómo estáis? Yo estoy bien. Hasta ¿Y tú, ahora. David? ¿Tú estás bien? Yo estoy un poco zombie. Yo estaba bien. Hasta ahora mismo estaba bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando se anunció el proyecto de Un amor, todos los que habían leído el libro de Sara Mesa y las que lo habían leído, no me lo dijeron a mí porque no conozco a España entera, pero pensaron, esto no se puede adaptar. Esto no se puede hacer. ¿En serio? ¿Pero Incluso tú con quién te mezclas tú? Incluso tú lo pensaste. Confiésalo, Isabel. No. ¿No? No, y además tenemos WhatsApps. Tenemos WhatsApps que lo prueban. Sí. Yo leí la cosa, llamé a esta mujer que estaba en Miami, que estaba esperando un niño, quizá no el mejor momento para proponerle hacer este personaje de esta película. Ojo, igual las hormonas le hicieron la locura. Sí. Y enseguida vi que había una película y que Nat quería que Laia la encarnara. Yo lo vi clarísimo. Ajá. Confieso que es verdad, porque hace poco he visto estos WhatsApps por aquello de la nostalgia y Isabel literalmente me dice, léete Un amor, me lo he leído, voy a hacer una peli con él, sé que la puedo hacer, porque le dije, uy, esto es un reto, el tono, la textura, yo lo voy a hacer y sé que lo puedo hacer, si es contigo mejor, ¿te sumas o no? Lo tuvo clarísimo y luego te los enseño si quieres. O sea que tú leíste el libro y te entró un poco de respeto, claro. Bueno, claro, yo leo el libro en plena pandemia, en pleno posparto personal y yo digo que sí porque todo lo que me proponga Isabel me parece que va a ser oro y digo que sí. Y además yo había trabajado con ella en Foodie Foodilo. y ha sido una de los dos proyectos han sido de lo más disfrutón que he hecho. Y luego pienso, bueno, cuando arranque el proyecto ya pensaré cómo hacemos esto, pero fue como, no lo voy a pensar más. De hecho, ella me decía, pues oye, pues voy a comprar los derechos. Tengo y aquí unos miles de euros. voy a tirar adelante con los derechos y ya vamos viendo y te voy contando. Ajá. Y pensé, bueno, me despreocupo porque ya me di cuenta que es un proyecto que a nivel energético implica mucho y que tienes que ponerte a ello justo cuando va a pasar de verdad. Claro, ¿y Sara Mesa qué dijo? Sara, tengo que decir que ha sido súper generosa, tanto conmigo como con Marisa Fernández Armeteros, la productora de la película. Enseguida dijo que sí a nuestra propuesta. Yo sé que había otros directores que se habían acercado. Ella nos dijo adelante y yo le ofrecí colaborar en el guión. Ella estaba ya escribiendo otra novela y no, dijo, no, es una cosa tuya, nunca he escrito un guión, prefiero que lo hagas tú y una de hay dos espadas de Damocles que para mí son importantes, ¿no? Y una al menos ya no la tengo. Para mí la opinión de Sara era muy importante, sentir que es una autora a la que respeto muchísimo, se sintiera también respetada en la adaptación, se sintiera que había algo suyo allí en la pantalla y eso me lo ha confirmado oficialmente. Y la otra es, claro, la gente que ha leído la novela que pensará cuando vea la película, pero yo creo que hemos sido muy fieles a la esencia de la novela. Y ahí está. Enseguida hablamos del paisaje geográfico y físico de la novela, pero antes nos ayuda a patrocinar este set una película que ya está en cines desde el viernes de Barry Levinson, al que conoces, ¿no, Isabel? Conozco. Que es El superviviente de Auschwitz. Así que vemos un tráiler de 20 segundos y enseguida regresamos. Muy bien. Conversábamos hace un momento, y estamos de vuelta en Quinótico con Isabel Coixet y con Laia Costa, conversábamos con las productoras, con Marisa Fernández Armenteros y con Sandra Hermida, sobre la ubicación geográfica de la película en La Rioja, porque yo creo que la novela es de una crudeza brutal, paisajística y humana, y luego está salpicada como de erupciones volcánicas, que es la relación sexual y pasional entre los protagonistas, ¿no? Además, el rodaje de La Rioja ha sido el más instagrameado de la historia del cine español. O sea, todos veíamos cada día los jaleos que montabais en la calle cuando regalaban un pan, un chorizo, cualquier cosa. O sea, ¿cómo fue el desembarco riojano de este rodaje? Por favor. Pues muy bueno, la verdad es que nos han tratado de cine. Nos han dado rosquillas, pan, vino,
croquetas, o sea, no, era muy bonito, ¿no? Los rodajes se adelgaza, ¿no? Por lo que veo. Bueno, no, yo no, pero... Jovic y yo no, los demás no lo sé. Yo tampoco. De hecho, vestuario me dijo, no tenemos una talla más de este pantalón. Stop croquetas. Stop croquetas. No, pero lo cierto es que, claro, a mí lo que me parece es que cuando tú hablas de un paisaje brutal y las relaciones de los personajes, es que la vida es así, David, quiero decir. Quizá tú como hombre blanco, heterosexual No soy hetero, pero sí muy privilegiado. Pero cis, pero ya me entiendes. Cis, sí. O sea, como hombre blanco, básicamente. Sí que quizá no has notado todas esas agresiones que las mujeres notamos cada día, que es ¿has llegado sola? ¿Vas a vivir sola? ¿No tienes miedo? ¿No has tenido miedo esta noche? Claro, todas esas cosas también pasan en las ciudades, también pasan. Te pasan constantemente como mujer en la vida. Y para mí todas esas microagresiones son al final las que te van jodiendo la vida cotidiana. Y quería contarlas. No, totalmente. Y tú, Laia, al leer el personaje, al vivir el personaje, ¿has detectado cosas que no habías detectado de tu vida? Agresiones, porque yo sé que las tenéis muy presentes, ¿eh? No voy a hacer la frase común de yo también tengo amiga y madre y hermana, no lo voy a hacer. Pero sí soy consciente de que muchas de las mujeres con las que hablo se escriben un WhatsApp para decir hemos llegado bien a casa, ¿no? ¿Tú has descubierto microagresiones en esta película que no habías detectado? Mira, hay algo muy hermoso de la película que me pasó a nivel profesional y personal. Isabel me dijo, no hay un personaje más alejado a ti que este, o sea, no me imagino a una mujer más distinta que tú de Nat. Y después de hacer el proyecto me doy cuenta que es cierto que las capas son distintas, pero que si vamos al núcleo, al corazón de lo que le ocurre, me parece que todas las mujeres se van a sentir muy identificadas con la trama, porque toca las violencias domésticas hacia la mujer desde estos personajes satélite masculinos, donde cada uno la cosifica de una manera diferente, ¿no? Como contenedor, como conquista del ego, como objeto, como violencia pura también, como el asustar, como lo que sea. Pero también a nivel hasta lugares más extremos como los crímenes de guerra, donde a través de la refugiada y del trabajo de Nat también vemos Totalmente. una mujer sufriendo las consecuencias incluso más extremas. Y lo que me parece interesante del trabajo de Isabel es cuando ella toca esta cosa que yo siempre le digo, la jerarquía del dolor, ¿no? Y cómo en Nat todas estas microagresiones domésticas constantes de absolutamente todos los que la rodean acaba moldeando un poco todo lo que siente y desde lo personal hasta lo profesional. Entonces, yo, perdón por la comparación, que seguramente correrá por las redes como un meme, acaba convirtiendo a Nat en un perro. Que el perro tiene una presencia muy importante en la película, ¿no? Los perros que siguen yendo a la persona que les pega pero les da de comer con el morro agachado y vuelven a por comida. Y eso a mí me impresionó mucho viendo la película. Sí, yo creo que en un mundo donde, no sé, se habla mucho de la confusión, ¿no? del género masculino, pero bueno, es que las mujeres también tenemos una gran confusión. Y una confusión que pasa también por algo que está muy presente en la novela de Sara. Incluso el personaje se lo dice a sí misma, ¿no? Lo de gustar. Ese mundo de no soy una persona vanidosa, Nat no es una persona presumida, pero el momento que se le ilumina la cara es cuando le dice, estás guapa hoy, ¿no? O sea, ahí es la perdición, ¿no? Cuando ella, hay todo un mundo de gustar, complacer, que se le despierta. Y eso es algo que tenemos ahí unas cuantas mochilas, de las que también hay alguna que no nos podremos quitar hasta que haya una destrucción completa del patriarcado, pero hay alguna que deberíamos empezar a quitárnosla nosotras. Es que es un tema, es decir, que vosotras legítimamente aspiréis a la igualdad con los hombres, no quiere decir que nos guste que os digan que estáis guapas, como me gusta a mí que me digan que estoy guapo. Es que no tiene nada que ver. Es que tú eres guapo, David. No lo soy, pero tú me quieres muy bien. No. No, mira las gafas que llevo, ya te contaré después porque estoy con gafas. Esas gafas hay que cambiarlas. Pues son nuevas. Bueno, da igual. Hay otras que te favorecerían más. ¿Puedes venir conmigo de compras a comprar gafas? Yo te acompaño. Venga, perfecto. Quería decir que las escenas de sexo de la película son muy fuertes. ¿tú has pasado de gafas a sexo? Sí, totalmente. Yo me las quitaría para practicar sexo. Nuestro compañero Dani Mantilla, que está aquí detrás de las cámaras, hizo una serie de reportajes en este invierno sobre la coordinación de intimidad. Y uno de los quotes del reportaje era de Isabel Coixet. Y ella decía, mira,
Yo no necesito coordinación de intimidad porque yo sé bien cómo coordinar estas escenas. Creo que dijiste algo parecido y si no es así, me rectificas. ¿Qué opinas de la figura de la coordinación de intimidad? ¿Hubo en esta película? ¿Hizo falta? ¿Cómo lo afrontasteis? Yo creo que, vamos a ver, yo creo que cada director tiene que encontrar su camino hacia lo que quiere contar. Seguramente habrá directores, habrá actores que lo necesiten. Yo les propuse tanto a Laia como a Jovic, queréis que, oye, que si lo necesitáis, adelante. O sea, no hay herramientas que sobren en un rodaje. Ahora bien, también pienso que en el momento que tú empiezas a atomizar la labor de un director, es decir, pasa por la coordinación de intimidad, pasa por cuando hay niños, un coach para niños o un coach para esto, dices, bueno, vamos a ver, aquí un director tiene que estar presente, tiene que saber manejar un rodaje, sea con adultos, sea con niños, sea con perros, y cuidado, o sea, cuanto más atomicemos eso, menos control tiene sobre las cosas. Quizá yo soy un control freak y quiero controlarlo todo. También me parece que es mi deber, ¿no? Y yo creo que tuvimos con Jovic como con Laia una conversación de adultos. Vamos a ver, ¿qué queremos contar? Tampoco, yo creo que también hay un mito alrededor de que es que parece que nadie haya follado, que dices, hombre, quien más, quien menos, pues no. Hombre, yo no hablo de cantidad ni de calidad. Ni de calidad, si te voy a decir. No, que decir, tampoco está, no, vamos a ver, yo quizá tengo una idea del sexo, pues el sexo es una cosa torpe, no es una coreografía, ¿no? Cuando hablamos de la coreografía es cuando yo me imagino en las películas estas pues casi publicitarias, ¿no? Esta cosa Anuncio de... de perfume. Sí. O sea, no, el sexo es sucio, es torpe, hay algo de incomodidad, hay momentos en que estás muy presente y te olvidas de todo, y hay momentos, como le sucede al personaje de Nat, que ella se ve a sí misma, que hay un desdoblamiento, ¿no? Y todos nos pasa, de repente, ese momento que le pasó a Coco Chanel. Coco Chanel tiene una... Sí, perdón. No. Sí, Coco Chanel dijo una cosa muy interesante, que es, una vez... Y era o sea, tenía 48 años. Había visto a gente en la cama, digamos. Sí, una vez estaba con su amante que la castigaba mucho y se vio reflejado en un espejo. Y cuando se miró, se dijo a sí misma, nunca más voy a follar, esto es horroroso. Y lo hizo. No lo volvió a hacer, vamos, sexo. Bueno, quitar los espejos de la habitación. Laia, ¿tú cómo ves este asunto? O sea... Yo creo que aquí el punto de partida es la confianza. Entonces, la confianza entre la directora y los actores es lo que va a hacer que estas escenas se puedan rodar de la manera que la directora quiere o no se puedan rodar. Yo conocí a Isabel trabajando en Foodie Love, donde tuvimos escenas de sexo improvisadas de ese mismo día, y a mí me gusta mucho cómo rueda Isabel las escenas de sexo, pero quería ver cómo las rodaba, o sea, en el set, no en el resultado final. Y yo ahí me doy cuenta de que la confianza lo es todo. Yo sé que estoy cuidada con ella y que puedo hacer lo que quiera y que puedo olvidarme de todo, porque lo que va a hacer ella con eso va a ser siempre a favor de la película y me va a tener siempre en cuenta. Entonces eso te da una libertad brutal que entiendo que no está en todos los sets, ni en todos los rodajes, ni la sienten todos los actores, ni tampoco saben todos los directores y directoras manejar estas escenas. Entonces, cuando tú sabes que tienes un equipo donde está cuidado y sabes que puedes jugar con ello. Y la prueba es Jovic, que eran sus primeras escenas de sexo en su carrera. Yo creo que estaba mucho más preocupado que nosotras. Estaba muy nervioso. Y lo bueno que tuvimos los tres, creo, es que tuvimos la libertad de contarnos lo que nos pasara, claro, lo que nos sentíamos. Vuestras prevenciones, vuestros... Teniendo en cuenta la historia que estábamos contando, que al final tienes que abrirte en canal un poco y ser vulnerable y a lo que hay allí. Pero a partir de ahí... Hasta el mismo Jovic decía, ostras, pues me había hecho más fantasmas de los que creía en torno a estas escenas, ¿no? Y nos lo agradeció muchísimo, como decir, me he sentido muy cómodo siendo escenas que son difíciles también, ¿no? De explicar narrativamente. Entonces, cuando tú tienes eso, te liberas, juegas a lo que tienes que jugar. Pero es un tema de la confianza, y la confianza es un elemento... intangible, totalmente. Que es muy fácil creer que está y no está. Totalmente. Y cuando está, no hace falta hablar tanto, en realidad. Isabel, tú eres conocedora de estos saraos, de los festivales, de cómo están los cines más o menos, atiendes al panorama. ¿En qué panorama vas a estrenar Un amor? Es decir, este otoño en el que, mira, parece que está funcionando la campaña de cine senior para la gente mayor, que la gente está yendo con esta campaña, pero no acaban de volver a todos los estrenos a adultos, hay como flashazos de éxito en la taquilla.
las plataformas tampoco acaban de dar la arrasada que prometían. ¿Qué está pasando? Ilumínanos un poco. Yo creo que eso lo sabes casi tú mejor que yo. Quiero decir, No tengo... yo creo que, y es algo que hace tiempo que pasa, ¿no? Que las películas son hasta cierto punto, sobre todo a mí, las películas que me interesan, las películas que yo voy a ver y que me inspiran y que me motivan a hacer más películas, son películas incómodas, son películas poco complacientes, son películas que te ponen contra las cuerdas. Yo creo que estamos en un momento en que quizá esa cosa que tiene el cine de disturbador, de incómodo, pues no... Pues igual la gente pues se pasa 3 horas viendo vídeos de TikTok sobre rutinas de limpieza de cutis y ese tiempo pues no lo emplean en cosas que, ¿esto qué me va a hacer? ¿Cómo me va a remover? Sí, ¿no? sí, sí. Es mucho más cómodo otro tipo de entretenimiento. El otro día, pues eso, cuando leía lo de Xavier Dolan, que es un poco lo que él decía para retirarse del cine, ¿no? Claro, es que si lo que yo hago apenas se ve y apenas tiene una incidencia en los comportamientos, ¿para qué lo hago? Yo me lo he planteado muchas veces esto. Lo que pasa es que, claro, yo soy un animal con un inyectado de un virus, ¿no? Que es que a mí me gusta contar historias y me parece que sé dolorosamente que ya no soy capaz y no seré capaz de cambiar el mundo, pero desde luego nunca voy a dejar de intentar explicarlo. Y Laia, tú no sé muy bien cómo definir el momento profesional en el que estás, porque no sé si puede ser mejor. Quiero decir que tú tuviste un aterrizaje en el panorama español, me estoy refiriendo, tardío. Parece que al cine español le costó trabajar contigo. Casi te descubrimos antes los que cubríamos la Berlinale que los que estábamos en España. Y ahora de repente llevas 2 o 3 años que eres la gran actriz del cine español, reconocida por los premios, estás en los principales proyectos, no paras de trabajar a ojos de quien ve películas en los cines. Luego seguro que tú tienes tus parones como todos los actores. ¿A ti esto te produce una reflexión de a ver lo que dura, de voy a coger porque no quiero que se acabe, o ahí zozobra, o ahora soy madre y voy a regular? ¿Cómo estás? Bueno, yo siempre comparo esta profesión con el surf, en que te vienen 3 olas buenísimas en 15 minutos y las surfeas y es increíble, y luego estás 2 horas mojado esperando en la tabla y que te tiene que gustar al final estar en el mar, básicamente, ¿no? Creo que es una profesión que todos conocemos y que es montaña rusa, entonces yo siempre baso otras cosas en otros lugares para poder disfrutar de ella. A mí me encanta cuando decís, cuando has vuelto a trabajar en España, porque justamente fue con Foodie Love, Isabel Cochet, extrañamente me envió un mail y había visto todas las pelis que yo había hecho fuera. Pelis indies, sobre todo cine indie americano, que quizá no habían ni llegado siquiera a España, ¿no? Sí, sí. Claro, eso fue muy bonito, como decir, espera, que hay un retorno interesante de ciertos creadores y quizá vale la pena. Y es cierto que en estos últimos años, que han sido años muy duros para todos, yo he tenido esos 15 minutos de olas de surf, digamos, y las estoy disfrutando, básicamente. Pero creo que todos somos muy conscientes de cómo funciona esto. Y tienes mucho impulso y luego también tienes que hacer las paces con cómo es la industria. Ahora mismo hay muchas turbulencias en esta industria a nivel internacional y es muy duro para todo el mundo. Y no es una cosa solo de los actores, estamos todos implicados en ello. Sí. Se iba a preguntar porque parece que hoy se ha alcanzado un preacuerdo entre el sindicato de guionistas y la patronal americana. Te quiero preguntar a ti como guionista y a ti como actriz si compartís y en qué medida estáis con los movimientos americanos que no sé si se pueden reproducir en España. Ay, Dios mío. Yo, claro, es que... No, que ya he visto esta mañana, he visto que el sindicato de guionistas va... Pero me he fijado en una cosa que me ha alucinado un poco, que tampoco son tantos guionistas. 11.000, ¿no? Exacto. Esta cifra me ha dejado un poco como, solo 11.000, ¿no? Que hay toda esta movida, toda esta interrupción de rodajes por estos 11.000 que paran, ¿no? Hasta cierto punto es una súper revalorización del papel del guionista. Pero vamos, yo creo que lo que se pide me parece bien. Aquí no nos va a llegar ni por el forro, porque no, porque esta es una industria pequeña, porque todos estamos ahí navegando con tablitas muy pequeñas y en olas pues pequeñas.
pero vamos, todo lo que pidan allí me parece No, bien. claro. Es verdad, yo no soy del Writers Guild, pero ni del DGA, porque en mi vida, cuanto de menos club seas y asociaciones, mejor. Pero seguro que es bueno, ¿no? No sé. Hombre, ¿Y que los nos actores? roben la voz y la imagen para hacer un animatronic no está mal y que te paguen lo que genera tu serie cualquiera en una plataforma internacional cuando la ve un señor en la India también está bien. Yo creo que la revolución es buena y necesaria. Lo que me sorprende es eso, son 11.000 guionistas, pero justamente hace 2 días hablando con alguien que trabaja allí me decía, sí, son los guionistas, pero ella se dedica al departamento de vestuario y dice, tengo todos los asistentes sirviendo copas en bares, porque desde mayo no se rueda. Entonces es algo que para absolutamente todos los departamentos y muchísimas familias que viven de esta industria, no solo desde los guionistas y los actores, que son los que más ruido han hecho, ¿no? Sino que absolutamente todas Todo las el mundo. personas que están dentro de un rodaje. Y claro, ciertas posiciones te permiten estar un año sin trabajar, pero muchísimas de las profesiones de esta industria, bueno, pues seas lo que seas, te vas y acabas sirviendo copas en un bar porque si no, no vas a pagar el alquiler, que eso no ha bajado, ¿no? Bueno, y Entonces, el 90% de los actores no trabajan como actores. exacto, Eso- exacto. Entonces es como, hay mucho coste detrás de esto, del que yo misma, por ejemplo, hasta que no tuve esta conversación no era consciente. Entonces es un coste que a priori yo creo que vale la pena si nadie muere en el intento de alguna manera. Exactamente. Bueno, antes de la pregunta filming, que os va a tocar al final de la entrevista, que ahora os la diré, bueno, voy a preguntarle a Isabel por sus próximos proyectos, que me diga ella lo que se puede contar y lo que no, porque tenemos ahí un ten con ten que no sabemos qué podemos decir y qué no. ¿Qué tienes en cartera, Isabel Cochet? No, yo te dije que había un proyecto que se había anunciado que sí, es verdad que me lo ofrecieron, pero yo no he dicho ni que sí ni que no. El proyecto en el que sí llevamos pues tiempo en ello, que es un proyecto con una productora que es Rafaela Leone y con Penélope Cruz, bueno, tal como se anunció, es un proyecto basado en uno de los primeros libros de Elena Ferrante. Y también estoy escribiendo una serie para Arte Francia. Ajá. Es una exclusiva para Primicia en Quinótico. Quinótico. Luis Fernando ya está tuiteando, mira. Que es una serie de 8 capítulos que pasa en París para Arte, producida por Eric Rochon, el director y creador el director de cine francés, el creador de Le Bourreau de Légende. Y Suena como a otra liga. Lo de hacer una serie para arte suena como que vas a tener caviar en el catering. no te creas. No, pero es verdad, ¿no? También te digo, es un proyecto muy... O sea, es una historia que empieza y acaba. Algo del argumento, dame una línea. Es la historia de una chica gordita con gafas y flequillo que quiere ser directora de cine y que va a París a estudiar cine. Me desparramo en el suelo ahora mismo de la noticia. Te digo, ¿Y es tu debut ante las cámaras? ¿eh? No, pero es una serie muy personal de cosas. Qué guay, qué bien. Es una serie muy cinéfila y muy bíblica Un también. poco con My Agent, ese rollo. ¿Sabes? Como de que retrataban el mundillo también. Es un poco, es que, ¿sabes qué pasa? Que el problema es que no hay ninguna que digas. Es un poco el tono de high maintenance. Ok, muy bien. Es entre high maintenance, foodie love, pero no comen tanto porque son pobres. Vale, fenomenal. Y Laia, ¿tú qué tienes en cartera? ¿Qué es lo próximo? Aparte de cuidar ese terreno en el que pones la tabla mientras no esto. Pues la verdad es que no se puede decir todavía. De Vale. momento estoy ya full con la promo de Un Amor. Me hace gracia cuando le preguntas a Isabel si tiene proyectos de futuro, porque me parece que la pregunta es, ¿estás tranquila sin hacer absolutamente Exacto. nada en algún Pero momento? si se ha pasado el verano poniendo fotos de Francia que estaba por ahí en restaurantes. Hombre, pero Eso es así. una cosa no quita la otra. Te tengo que decir que en esos WhatsApps, cuando me empezó a hablar de Un Amor, íbamos intercalando sobre la novela con tienes que ir a esta masía que se come muy bien y me enviaba las fotos de la masía, no, eso es paté de no sé qué. Bueno. Y me hace mucha gracia porque en ningún momento se focaliza en un amor, sino que vamos saltando de un sitio al otro constantemente. Yo solo quiero ir con ella a comprar gafas si luego me invita a comer. Eso es un buen plan. Porque conoce los sitios. Fíjate ayer que entramos en aquel sitio que no lo conocía de nada, ¿eh? Y al final comimos muy bien. muy Y además, bien. y además invitó a Laia. Tienes como, Es una actriz como- generosa, lo digo, porque no son normalmente. No le Que pagamos los tanto para actores- que invite. Que los actores normalmente es aquello de ya pagan los productores. No, tiene no. como buen instinto y aura para la comida. Y Laia nos invitó. Muy bien, muy Por bien. una vez que me deja invitar, también tengo Muy que bien. decir.
Bueno, la pregunta Filmin. Filmin patrocina también este espacio y nos pide que os preguntemos qué película os cambió la vida. Venga, Laia, empieza tú. Yo como espectadora recuerdo por primera vez salir muy removida de una película con The Tribe, que es una película protagonizada por sordomudos, Ah. donde no hay subtítulos. O sea, tú ves casi 2 horas de película sin diálogo y sin No subtítulos. la he visto. The Tribe. Pues, No la he ¿tú visto, no la he sabes cuál visto. te digo cuál es? Creo que es No, ucraniana. la verdad es que no. Pues os la Podría voy- mentir y decir sí, sí, tal, No, No, no la he pues visto, os la pero voy a ahora la vamos a pasar. buscar. Porque es la primera vez que pensé, uy, esto es lo más alejado a mi realidad posible y me enganchó la película, la volví y pensé, ostras, esa es. El Ah, director mira, Luis es... Fernández sostiene el cartel. ¿Quién es el director? Cántanos, Luis. Miroslav Slabospitsky. Miroslav Slabospitsky Ucrania. o algo parecido, pero es Es una de película Ucrania. Perfecto. Es increíble porque me di cuenta de que es algo totalmente alejado a mí y se ha quedado conmigo esa película muchísimo tiempo. Y pensé, esto puede ser el cine también. Cuando habláis de empatía, la empatía desde el espejo, algo que es igual que yo, es muy fácil, pero la empatía desde lo que no entiendo y algo totalmente alejado a mí es cuando te transformas en un espectador que al final viaja con el cuento. Y es de Filmin, nos dice por ahí nuestro compañero Edu. Está en Filmin, disponible en Filmin. Filmin, nada, nos va a pagar la comida. Y os va a dar un paraguas, ahora os lo voy a dar también. de Bueno, Filmin. y hasta unas gafas. Oye, Isabel. Es que hay tantas películas. Tengo que decir que, El Cursal lo cierran a las 10 de la noche. a ver, una que sí que, pues no sé, una que realmente me impresionó muchísimo y de alguna manera me abrió la cabeza hacia las posibilidades del cine fue, no sé, La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, que me parecía, aún hoy la veo y me parece una película que luego leí que que Dreyer había hipnotizado a sus actores. Que eso es algo que yo nunca he Que hecho. no suena bien tampoco. Que no Es suena bien, ¿no? Porque Dios sabe, porque hipnotizada, un Dios poco sabe el lo que último puedes tango en hacer. París, un poco, ¿eh? Pero claro, hay miradas de María Falconetti que dices, ahora lo entiendo. Bueno, pues siempre es un placer charlar con Laia Costa y con Isabel Coixet, que están ahora un poco relajadas, pero que ahora les viene el torbellino de la promoción de Un Amor, que empieza su recorrido ahora en San Sebastián. Ay, Os deseo suerte, paciencia, ánimo, fuerza de espíritu y que la película vaya muy bien con el público, con la crítica y en el festival y luego en la taquilla. Muchas ¿Y los gracias, premios? David. lo que nos queda todavía. Gracias por estar aquí. Y nosotros seguimos en Quinote con la primera con K y la segunda con C. Hasta pronto.